Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por recibirnos. Este tipo de webinars, como bien lo conocen quienes constantemente nos siguen, pues prácticamente responden a las necesidades que vamos identificando como sus abogados, como sus asesores, que en principio en materia aduanera y comercio exterior se van originando en razón de los cambios, de las modificaciones, de las reformas que se van publicando. Hay una reforma muy importante a la que nos referimos al principio del año, esto con motivo de la modificación a nuestra ley aduanera. Ustedes recordarán en principio que el artículo 160 de la propia ley establece pues nuevos requisitos para los agentes aduanales. Me quisiera referir en principio a ellos, más no únicamente para este sector, porque el tema que vamos a platicar el día de hoy, que es muy, muy interesante con Melissa, que ahorita la voy a presentar a todos ustedes, pues le aplica a cualquier persona, ¿no? Ya Melissa nos platicará los detalles y los requisitos precisamente y los beneficios, sobre todo, de estos productos financieros y de protección patrimonial que ella ofrece y de la que es un experto. Este artículo 160, en principio, a los agentes aduanales les establece, entre otros requisitos, el tener que presentar una declaración de evolución patrimonial anualmente. Esta declaración de evolución patrimonial, que dicho sea de paso, la hemos impugnado, hoy está en juzgados de distrito, es decir, presentamos juicios de amparo contra esta y contra otras medidas que consideramos son violatorias de derechos humanos desde el mes de febrero, enero, febrero del presente ejercicio. Hasta el momento tenemos algunas sentencias en las que parcialmente ya hemos obtenido la protección vía juicio amparo. En algunos casos ya tenemos suspensiones definitivas en contra de esta medida, de la famosa declaración de evolución patrimonial, pero bueno, tendremos que esperar hasta que estas últimas sentencias causen firmeza y ver si será o no constitucional la presentación de este tipo de declaraciones. Al respecto, esto que tiene que ver con esta nueva obligación en cuanto a la presentación de esta información de forma anual, que tiene que ver con la evolución patrimonial de los agentes aduanales, hemos escuchado y se han acercado muchas personas a decirnos, oye, ¿qué hago, no? Con mi patrimonio. Hay quienes, desafortunadamente, su patrimonio, entendiéndose en principio por bienes inmuebles, no están regulares, no están regularizados por cuestiones fiscales, por cuestiones de herencia, por diversas cuestiones incluso jurídicas. Y bueno, muchos otros porque se adquirieron hace muchos años, ¿no? Y nunca pensó el gremio, en principio, repito, los agentes aduanales nunca pensó que en algún momento les iban a pedir que declararan sus bienes, no solamente los de ellos, sino también los de sus dependientes, cónyuges, lo cual nos parece un exceso. Repito, es por ello que en su momento presentamos estas demandas. Sin embargo, y en vía de mientras, habrá que platicar todos esos temas que les interesan para la protección patrimonial y ver, en consecuencia, uno poner orden, uno proteger los inmuebles y los bienes que tanto trabajo han costado conseguir. Y dos, presentar en consecuencia este tipo de declaración. Y para esos efectos, invitamos a Melissa, a una especialista en materia de protección patrimonial. Me voy a permitir presentarla para que nos platique qué beneficios en principio podemos llegar a obtener con el tema de los fideicomisos. Melissa es de origen norteño. Ella nació en Monclova, es directora ejecutiva de fiduciaria en Capital Bank, donde dirige un equipo de más de 50 personas. Ella encabeza la operación, la estructuración, negociación
y desarrollo de nuevos negocios fiduciarios. Atiende a clientes y el cumplimiento regulatorio del área. Ella tiene más de 20 años de experiencia, de trayectoria en el sector financiero y bueno, se dedica precisamente a diseñar estrategias a través de sus equipos de trabajo, precisamente para atender a sus clientes. Y desde hace tiempo conocemos muy bien a la licenciada Melissa y ella incluso nos ha platicado que ya tiene y que ya ha atendido a diversos agentes aduanales. Así que además de su experiencia en el sector financiero, pues también ya tiene algunos años de convivir con esta parte que tiene que ver con los agentes aduanales, la ley aduanera. Querida Melissa, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, por aquí ya tenemos una presentación. Te cedo el uso de la voz. Platícanos, por favor, Melissa, cómo proteger nuestro patrimonio en virtud de todo esto que estamos viviendo a partir del 2026. Bienvenida, Melissa, gracias. Gracias a ti, Antonio, por la introducción y por permitirme estar acompañándote en este espacio. Efectivamente, hay un vehículo legal, un vehículo jurídico que es el fideicomiso patrimonial, que le permite a las personas físicas ordenar, proteger y transmitir de forma ordenada y controlada el patrimonio que, como bien mencionas, tanto trabajo y tantos años nos ha costado a las personas físicas. Me gustaría platicarles un poco de qué es un fideicomiso patrimonial. Probablemente muchos de ustedes ya tienen conocimiento sobre esto, pero me gustaría retomar y comentarles que el fideicomiso es un contrato que una persona, bueno, puede ser físico o moral, celebra con una institución fiduciaria para aportar bienes que son de su propiedad y que el fiduciario, en este caso como ejemplo Capital Bank, administre esos bienes en beneficio de la misma persona que los aporta o de otra persona que designe. En general, eso es un fideicomiso. El fideicomiso patrimonial es este vehículo donde es constituido por una persona física para que éste aporte sus bienes. Los bienes pueden ser recursos, inmuebles, acciones no bursátiles, valores bursátiles, derechos de cobro, bienes muebles, todo aquello que sea de procedencia lícita y que sea un bien determinado puede ser aportado a un fideicomiso patrimonial, les repito, por una persona física como somos nosotros, con la intención de que ante algún evento de fallecimiento, ausencia, no aparezco, no me encuentran, o necesidad de apoyo ordinario o extraordinario, es decir, por una enfermedad o un accidente no puedo gobernarme por mí mismo, no puedo hablar, no puedo, estoy impedida en cuanto a funciones físicas o intelectuales se refiere, este patrimonio que se recibió por la institución fiduciaria se pueda entregar de una forma controlada y ordenada a los beneficiarios. Hay varios tipos de fideicomisos, pero el que se necesita para que una persona física pueda proteger su patrimonio, que es lo que buscamos y lo que estamos platicando en esta ocasión, el fideicomiso patrimonial es el ideal. Ahora, ¿cuál es el valor agregado que da este fideicomiso patrimonial? Y podemos avanzar en la presentación un poquito para ver más el detalle de este negocio. Eh, es muy importante considerar que el fideicomiso patrimonial eh, se constituye primordialmente para lo que ya les comentaba, pero tiene esta ventaja que tiene todo tipo de negocio fiduciario de que los bienes que la persona física aporta al fideicomiso salen de su esfera personal para formar parte de un patrimonio autónomo. Es decir, la casa a nombre de Melissa, cuando Melissa viene y constituye un fideicomiso con capital y aporta ese inmueble que es de su propiedad, de procedencia lícita, que es determinado, que está libre de gravamen, al aportarlo al fideicomiso sale de la esfera patrimonial de Melissa para formar parte de un patrimonio autónomo específico que queda como titular el fiduciario de este patrimonio. Es decir, se vuelve el propietario para efectos legales de ese patrimonio Capital Bank por cuenta de un fideicomiso específico, de un número de fideicomiso que se asigna a este patrimonio autónomo, el cual es registrado dentro del banco que actúa como fiduciario en cuentas de orden, contablemente hablando, cuentas de orden que están fuera del balance del banco, fuera de los activos del banco, de tal suerte que como son bienes que pertenecen a terceros, no forman parte de los activos de la institución, por lo tanto no hay un riesgo en caso de que la institución tuviera algún tema de controversia, algún tema
de señalamiento o etcétera, porque estos patrimonios autónomos que se registran en cuentas de orden fuera del balance del banco que actúa como fiduciario, pueden ser en cualquier momento, si ocurre una eventualidad con el banco, transferidos a otra institución que también actúe como fiduciario y en esa institución también se registrarán fuera del balance del banco. Es decir, estos patrimonios autónomos, si bien son titular, quedan en titularidad de la institución fiduciaria que participa administrándolos, en cualquier momento se puede, por decisión del cliente, cambiar a esa institución fiduciaria o por una eventualidad del banco, esa cartera fiduciaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la autoridad que regula los bancos, pueda determinar que haya otro banco que actúe como fiduciario que tome esa cartera en administración. Esto lo resalto porque tiene mucho valor agregado cuando nosotros queremos proteger el patrimonio. Y la razón es porque al no quedarle el patrimonio a nombre de quien lo aportó, sino de un banco en su calidad de fiduciario por cuenta de un fideicomiso específico, se logra que hacia terceros esos bienes no estén a nombre de quien los aportó, sino del fiduciario. Entonces, es una primer barrera para que el patrimonio quede protegido de aquellos juicios o procedimientos donde se quiere señalar cierto patrimonio de una persona física para tratar de embargarlo. Bueno, en primera instancia, esta primer barrera, al no estar los bienes a nombre de la persona física, pues no pueden ser señalados para embargo, ¿no? Eso no nos pone en un escenario donde esté un 100% de protección sobre estos bienes, en el sentido de que si hubiere un litigio avanzando mucho más, donde se requiera a través del juez, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que requiera información a todas las instituciones fiduciarias, bancarias o casas de bolsa, si una persona tiene cuenta bancaria, contrato de inversión bursátil en una casa de bolsa, o tiene o participa como fideicomitente o fideicomisario en un fideicomiso, eso no exime a las instituciones de la responsabilidad de entregar la información. Sin embargo, para llegar a un nivel de detalle como es ese, es que, vaya, hubo un juicio durante varios años, varias etapas de este juicio para que pudiera llegarse a requerir a un juez este tipo de información, que el juez requiera a la comisión este tipo de información a las diferentes autoridades. Entonces, en principio, tiene un tema de confidencialidad en cuanto a los bienes que dan a nombre de la institución fiduciaria, registrados en el caso de los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a nombre del fiduciario por cuenta del fideicomiso. En el caso de las acciones de una sociedad no bursátil que se pueden aportar también a un fideicomiso, en los actos corporativos que se celebran en escritura pública, que quedan inscritos en el Registro Público de Comercio, también esas acciones están a nombre de un fideicomiso, no de la persona física, y todas las bondades que implica tener este tipo de confidencialidad en un país tan inseguro como el que vivimos hoy, que es México, que el registro público es público y cualquier persona buena o mala puede acceder a este tipo de entidades donde mucha información se puede obtener, y esta específicamente pues es de carácter sensible porque habla de personas físicas dueñas de cierto patrimonio. Entonces, más adelante se hablarán de las ventajas del fideicomiso. La que yo resalto y es muy importante para mí es el tema de la confidencialidad. También es importante mencionar que la institución fiduciaria que administra el fideicomiso está eh, obligada, los funcionarios que trabajamos acá, a guardar no nada más el secreto bancario que guardamos para todos nuestros clientes que contratan una chequera o un crédito o cualquier otro tipo de producto o servicio que ofrezca un banco o el grupo financiero, sino también el secreto fiduciario específicamente. Los funcionarios del área fiduciaria guardan secreto bancario, secreto fiduciario. ¿Y eso qué significa? Que debemos de tener estricta confidencialidad sobre el nombre de nuestros clientes, el patrimonio que administramos, los bienes que ellos han aportado al fideicomiso, el detalle o de forma genérica, no mencionarlo, y también no hablar bajo ningún concepto sobre quiénes son los beneficiarios de ese patrimonio autónomo que se conformó y que administra la institución fiduciaria, que a veces es la misma persona que lo aportó, como les mencionaba hace rato, quien actúa como fideicomisario, o aquella persona que quien aportó los bienes designa como fideicomisario. En este momento en la presentación estamos viendo que es un fideicomiso, el fideicomitente quien aporta los bienes, fiduciario capital, como ejemplo, la institución fiduciaria,
Hay muchos bancos que actúan como institución fiduciaria en el mercado mexicano y los fideicomisarios, que son estas personas que van a tener derechos sobre ese patrimonio, los beneficiarios de ese patrimonio, lo que se puede aportar a un fideicomiso y que ustedes sepan que en principio yo que aporto mi casa a un fideicomiso patrimonial, soy fideicomitente porque lo aporta, soy fideicomisario porque así me designo yo en el texto del contrato, eso lo decide quien aporta los bienes, y que sepan que si, ante un fallecimiento, ausencia o necesidad de apoyo de Melissa, porque tuvo cualquiera de estas tres eventualidades y así se le acredita a la institución fiduciaria en términos de lo que dice el contrato de fideicomiso, entonces yo puedo designar a personas que les llamamos fideicomisarios sustitutos, que son personas que no están registradas en el texto del fideicomiso, más no tienen derechos sobre ese patrimonio hasta que no ocurra, en mi caso, un fallecimiento, ausencia o necesidad de apoyo ordinario. Es cuando ellos adquieren derechos sobre este patrimonio autónomo. En mi caso, son mis hijos, por ejemplo, ¿no? Luciana y Carlos, 50 y 50% de ese patrimonio que yo he conformado. Pero podrían ser el esposo, los hijos, mi primo, mi tía, quien yo decida, en los porcentajes que yo decida, que reciban ese patrimonio con las condiciones que yo hubiera decidido, que pueden ser de realización cierta, como la edad, como que mis hijos acrediten haber cumplido 30 años, por ejemplo, para recibir cierto patrimonio. Se puede entregar de tiempo en tiempo. La condición puede ser que el fiduciario vaya entregando conforme a la edad que vayan teniendo un porcentaje del recurso, por ejemplo, que hay en el fideicomiso y en cuanto a inmuebles cierta edad, o el recurso, una cantidad mensual hasta donde baste y alcance el patrimonio del fideicomiso. Cada quien tiene una situación familiar muy particular, tiene ciertos intereses de proteger a su familia. Tenemos, tenemos integrantes de la familia que son muy buenos administrando y que tú les puedes heredar un patrimonio Una y sola sabes que, dirección. Y por eso comenzaron a sumar grupos eh, criminales que no necesariamente que tenemos familiares que pueden recibir el patrimonio en una sola exhibición porque son muy administrados. Tenemos algunos otros familiares que no son tan administrados y que les aseguramos que perdure ese patrimonio si les vamos entregando de tiempo en tiempo los bienes que integran este fideicomiso. Entonces, otra de las ventajas pues es esta entrega controlada, que uno puede designar a sus fideicomisarios sustitutos en varios niveles. Yo podría decidir que mis hijos estén como fideicomisarios sustitutos en primer lugar a mi falta, si uno de ellos no está, que el otro acrecente, o si uno de ellos no está y tuvo descendientes, que serán aquellos personas físicas que son mis nietos. Si yo voy, mis hijos van creciendo y tengo nietos, puedo designarlos como fideicomisarios sustitutos. En segundo lugar, solo el caso de que uno de mis hijos no esté, y después de ellos fideicomisarios sustitutos en tercer, cuarto, quinto lugar y hasta el nivel que yo determine. La intención es que este patrimonio tenga un fin específico y las personas que yo quiero que lo reciban. Y así se haga. Todo esto se establece en el texto del fideicomiso. Han de saber que un fideicomiso, cualquier tipo de fideicomiso que sea, específicamente el patrimonial que estamos hablando hoy de él, claro que puede abrir o el fiduciario por cuenta del fideicomiso, la representación del fiduciario es a través de delegados fiduciarios, yo soy delegado fiduciario también, habemos varios aquí en Capital, y los delegados fiduciarios firmamos para un fideicomiso los contratos de apertura de cuentas bancarias, que puede ser en el mismo Capital Bank, puede ser en otra entidad en México o en el extranjero, en Suiza, en Estados Unidos, en España, donde se requiera, porque el cliente así nos lo instruye, contratos de inversión también, en México o en el extranjero, contratos de divisas, los fideicomisos pueden abrir contratos de divisas y operar contratos de divisas. Si yo tengo un fideicomiso con recursos en pesos mexicanos y quiero hacer un pago al extranjero, el fiduciario puede aperturar un contrato de divisas y si el cliente nos instruye, cambiamos ese dinero en pesos a dólares y hacemos el pago al extranjero, al país que se requiera. También se pueden contratar derivados a través del fideicomiso. El fideicomiso celebra un contrato de derivados y se invierte en instrumentos más estructurados a través de ese contrato de derivados, si así se quiere por el cliente, contratos de inversión, para que este patrimonio, usualmente los clientes buscan que sea
que perdure a largo plazo y esté en inversiones de menor riesgo, pero sí tenemos clientes también que buscan que este patrimonio se maximice a través de las inversiones. Les acercamos con un asesor en inversiones especializado para que les pueda dar diferentes portafolios de inversión atendiendo a sus necesidades, pero que ustedes sepan que el fiduciario puede abrir para el fideicomiso contratos de inversión en México o en el extranjero para que este tipo de inversión que ustedes requieren suceda bajo la estructura del fideicomiso con esta protección de ante fallecimiento, ausencia de capacidad, que los bienes se entreguen a quien nosotros determinamos como persona física y sobre todo con la confidencialidad de que los bienes no estén a nombre de la persona física, ¿no? Invariablemente el fiduciario actúa por instrucciones de quien se establece en el texto del fideicomiso. El fiduciario no actúa de forma arbitraria nunca, no es el dueño real, el propietario real de este patrimonio, lo pueden ver como una especie de administrador que finalmente le da toda la seguridad a quien contrata el fideicomiso de tratarse de un banco. En los bancos estamos altamente regulados, como ustedes saben, somos instituciones financieras que estamos constantemente auditadas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, Banco de México, auditorías internas, control interno, riesgos. Como administramos bienes que son de terceros, el propietario real de esos bienes es nuestro cliente, invariablemente nos están solicitando las autoridades que estemos en cumplimiento de toda la legislación y regulación que nos aplica como institución. Quisiera mencionarles también que, les decía, el fiduciario actúa por instrucciones del cliente, de quien se establezca el texto del contrato. Puede existir un comité técnico. Podemos avanzar en la presentación para que ustedes vean que hay una estructura interesante en cuanto que el fiduciario no puede actuar de forma arbitraria. Siempre tiene que recibir instrucciones. ¿Quién es el comité técnico? El comité técnico es un grupo de personas que bajo ciertas facultades puede instruir al fiduciario. El fiduciario no va a actuar si no se cumplen con la cantidad de firmas que se hayan establecido para este comité técnico. Usualmente en los fideicomisos patrimoniales, las personas que integran un comité técnico no tienen derecho a remuneración alguna. Normalmente son los mismos beneficiarios de ese patrimonio o quienes serán beneficiarios de ese patrimonio. En el ejemplo que les ponía mío, por ejemplo, serían mis hijos y otras personas que yo determine que integren ese comité técnico. Entonces, siempre por instrucciones del fideicomitente o de un comité técnico con facultades definidas, este comité no tiene el comité usualmente las facultades de cambiar los fines del fideicomiso ni quiénes van a ser los beneficiarios del patrimonio, sino más bien coadyuva con el fiduciario para mandarle instrucciones para que se cumplan los fines que están establecidos en el texto del fideicomiso. Los fines del fideicomiso son qué va a hacer la institución fiduciaria con los bienes que recibió. Finalmente, el cliente, tú defines las reglas. ¿Quién recibe el patrimonio? ¿En qué proporción? ¿En qué momento se va a entregar? Si la entrega es en una sola exhibición o en varias. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que los beneficiarios de ese patrimonio, cuando estés ausente, incapacitado o enfermo, lo reciba? ¿Quién administra ese patrimonio mientras tanto? Usualmente quien lo aporta siempre mantiene la facultad de estar instruyendo al fiduciario mientras esté en vida y en perfecto estado de salud, y solo ante una eventualidad es que entra en el comité técnico en funciones y es quien instruye al fiduciario en apego a los fines del fideicomiso. Como mencionábamos, el fideicomiso puede abrir cuentas bancarias, inversiones, divisas, derivados. El fiduciario rinde cuentas mensualmente de su actuar. Los clientes reciben un estado patrimonial que refleja toda la integración y el valor y integración del patrimonio específico que se está administrando. Si un fideicomiso tiene cuentas en otras entidades que no son capital, ahí en el estado patrimonial se va a consolidar toda la información. Lo que vale las cuentas o contratos de inversión que están en otras instituciones de capital, lo que está en Capital Bank o en Capital Casa de Bolsa, el valor de los inmuebles que se hubieran aportado a un fideicomiso, el valor de las acciones no bursátiles de una sociedad mexicana, por ejemplo, el valor puede ser nominativo. Normalmente el valor nominal de las acciones no bursátiles es el que se refleja en el estado patrimonial. Cualquier bien mueble que se haya aportado al fideicomiso, como un yate, un barco, lo que sea, ¿no? Algún coche, si se decide aportar al fideicomiso, maquinaria, lo que fuera, ¿no? Que se haya aportado al contrato. Si hay derechos de cobro también, el derecho que yo tengo a cobrar, por ejemplo, si rento un departamento, lo tengo en arrendamiento, ese derecho a cobrar la renta, ese derecho de cobro lo puedo aportar a un fideicomiso. Si lo aporté, viene en el estado patrimonial.
En fin, este documento consolida el valor y los bienes que se administran a través del fideicomiso por la institución fiduciaria. Es como el estado de cuenta de tu chequera, así, pero del fideicomiso con todos los bienes que lo conforman. Y el fideicomiso, bueno, siempre se puede modificar, extinguir, se pueden revertir los bienes que se aportaron. Yo, Melissa, que aporté mi casa, puedo pedirle al fiduciario en cualquier momento que me revierta los bienes que aporté, que queden otra vez a nombre de Melissa, porque yo, por mi parte, lo quiero vender y no decidí no instruirle al fiduciario que lo transmitiera en venta, porque eso se puede hacer, o porque es mi interés que estén otra vez a mi nombre por alguna causa, ¿no? Entonces, que ustedes sepan que este vehículo jurídico puede modificarse, puede terminarse y que se reviertan todos los bienes a quien los aportó, puede transmitirse los bienes en cualquier momento y siempre por instrucciones del cliente en términos de lo establecido en el texto del contrato, y mientras esté en vida y perfecto estado de salud puede estar instruyendo al fiduciario todo lo que determine y lo que a sus intereses convenga, incluyendo incluso pagos a terceros, por ejemplo, ¿no? Ahora, si un fideicomiso celebra actividades, actos jurídicos, realiza acciones en cumplimiento a los fines relacionados con alguna actividad fiscal, que por esa razón el fideicomiso reciba ingresos, un fideicomiso sepan que puede tener un RFC propio. Por ejemplo, si yo aporté una casa al fideicomiso y yo quiero que la casa se rente a través del fideicomiso, el recurso de la renta se recibe en la cuenta del fideicomiso, porque no lo quiero recibir yo directo, la carga fiscal la dejo en el fideicomiso. El fideicomiso puede gestionarse para un RFC propio para que declare ante el SAT, en este caso, los ingresos pasivos por rentas que está recibiendo por esta actividad que realiza. Es el titular del inmueble porque salió de mi esfera personal para formar parte de un patrimonio autónomo. Yo decidí que el fideicomiso rente el inmueble al tercero, que ese arrendatario pague la renta directo al fideicomiso y por lo tanto el ingreso pasivo por renta lo trae el fideicomiso y se tiene que declarar al SAT, lo declara el fideicomiso. Puede ser que yo aporte un inmueble y decida que mi fideicomiso no tenga RFC propio y entonces yo me reservo el derecho de rentar por mi cuenta ese inmueble, recibir yo en mi cuenta bancaria personal las rentas y yo soy quien declara al SAT los ingresos por esas rentas y yo emito la factura al arrendatario. Es un ejemplo. Y los fideicomisos también pueden tener actividades empresariales como recibir un inmueble en propiedad, construir un proyecto de casas, departamentos, y luego que el fideicomiso transmita por venta esas unidades privativas resultantes, reciba el producto de la venta de esas unidades en la cuenta del fideicomiso y entonces declara los impuestos. Porque a lo mejor a las partes que participan en si hubiere dos o hubiere una, les da más certeza y más tranquilidad que la carga fiscal se quede en ese fideicomiso y no en lo personal, y que también cualquier riesgo laboral o legal que hubiere en relación con las personas que están construyendo ese proyecto, esos departamentos, o con el contratista, digamos, el desarrollador de la obra que se contrató para estos efectos, cualquier contingencia laboral se quede a nivel fideicomiso y no en lo personal, en los inversionistas de este proyecto, ¿no? Eso, digo, al margen del comentario, porque, bueno, ese es otro tipo de fideicomiso que es de desarrollo inmobiliario. Pero que sepan que un fideicomiso puede tener RFC por ingresos pasivos por rentas, o, dividendos de acciones, etcétera, o por actividades empresariales. Ahora, ventajas de contratar un fideicomiso, les decía, confidencialidad, porque la información del fideicomiso está muy protegida por el secreto bancario, secreto fiduciario, porque las personas que trabajamos acá tenemos muchísima responsabilidad en nuestro actuar. Tenemos penas administrativas, responsabilidad en lo personal o incluso penas corporales, o sea, hasta cárcel, cuando se revela información que es estrictamente confidencial. Hay una protección muy importante a los bienes, al ser un patrimonio autónomo el que se conforma con estos bienes que se aportaron al fideicomiso, se separa del patrimonio de la persona física, está registrado en cuentas de orden, les decía, fuera del balance del banco que actúe como fiduciario, tienes una planeación patrimonial, imparcialidad del fiduciario, transparencia y primer barrera de protección. Entonces, de forma general, estas son las ventajas de contratar un fideicomiso.
Querida Melissa, rápidamente tú nos indicas, empieza a ver ya algunas preguntas en el chat de la sesión. No sé si quieres que vayamos haciendo algunas, quisieras ir contestando algunas, te seguimos escuchando como tú nos indiques, por favor. Adelante, si quieren, podemos atender las preguntas. Perfecto. Bueno, en principio recordarles que precisamente lo comenté al inicio, pero esta sesión se hizo pensando en que muchos, en principio agentes aduanales se acercaron a nosotros, nos dijeron, no solo debo de regularizar, que más adelante vamos a tener otro webinar para regularización de bienes, ¿no? Tengo que regularizar mis bienes porque ya voy a tener que declararlos, entonces tengo que empezar desde identificar cuáles son mis bienes, tengo que hacer un listado de cuáles son mis bienes y qué situación jurídica guardan los mismos. Y hoy con Melissa estamos viendo una opción de exponenciar y de proteger esos bienes, ¿no? Una vez que ya estén plenamente regularizados, como ya nos lo dijo Melissa, hay un montón de beneficios, ¿no? Que se pueden obtener si se fideicomiten todos estos bienes y no solo pensando en los personales, sino también en algún momento en las empresas que llegasen a tener las personas físicas, dado que esas empresas, al ser personas jurídicas independientes de las físicas, que también tienen como atributo el patrimonio, bueno, pues también puede ser objeto de este contrato de fideicomiso. Bueno, para estos efectos, rápidamente, querida Melissa, nos escribe Ana López. Nos dicen, no, me comentaron que los fideicomisos son muy caros de Ujú, inicio y anual ujú. por cuotas de administración y por cada firma que hace el delegado. ¿Cómo se maneja? ¿Nos puedes hablar un poquito? Esto de pronto es un tabú, ¿no? Versus el beneficio que se puede obtener, ¿no? Yo creo que más bien hay que compararlo en esos términos. Que Melissa, adelante, por favor. Gracias, sí. Ana, mira, bueno, Ana y las demás personas que nos escuchan, les platico. Sí creo que es un tabú, Antonio, como mencionas. Un fideicomiso patrimonial se busca constituir para preservar el patrimonio que tanto nos ha costado durante tantos años. No se busca que sea un fideicomiso muy transaccional. En Capital, por ejemplo, cobramos en función a la carga operativa que representa un negocio fiduciario, no así un porcentaje del valor del patrimonio que administramos. Esto es muy importante. Y como ejemplo pongo que si Antonio tiene un fideicomiso patrimonial con recursos y Melissa tiene un fideicomiso patrimonial con recursos también, y Antonio tiene 10 millones de euros y Melissa tiene 10,000 pesos y los dos fideicomisos hacen un pago al mes, lo que el fiduciario va a cobrar a ambos es un pago al mes. Si cobráramos un porcentaje sobre el valor del patrimonio administrado, pues Antonio estaría muy en desventaja y eso sería bastante injusto, ¿no? Porque finalmente las horas del personal fiduciario para administrar un negocio es en lo que se deben trasladar los costos. Entonces, los costos son en función a la carga operativa que representa el negocio. ¿Por qué no son caros, Ana? Porque cuando tú aportas al fideicomiso los bienes, normalmente aportamos recursos y esos recursos buscamos que se inviertan. Entonces, el fiduciario no es que está realizando muchos pagos al mes, no está operando este dinero, no está realizando inversiones constantemente. Y aquellos clientes que tenemos, que son clientes que les gusta invertir en otros valores más sofisticados, lo que hacemos es que abrimos un contrato de intermediación bursátil para el fideicomiso a nombre del fideicomiso y el cliente lo designamos como persona autorizada para girar instrucciones de inversión y de desinversión directamente al intermediario, a la casa de bolsa donde abrimos ese contrato. De tal manera que el cliente está girando cualquier compra o venta de acciones de Tesla, América Móvil, lo que decida, en el caso de valores bursátiles, y el fiduciario no está interviniendo en esta operativa de inversión y desinversión de recursos. Entonces, eso aminora mucho el costo en cuanto a temas de inversiones, porque el fiduciario no está involucrado ni participa en esta operativa, ¿no? Cuando se aportan inmuebles a un fideicomiso, claro que conlleva un riesgo para la institución fiduciaria ser el titular de este inmueble y tenerlo en administración, llevar una contabilidad, temas administrativos internos y demás, pero finalmente un inmueble, pues difícilmente hay tal transaccionalidad, ¿no? El fiduciario va a participar en relación con inmuebles cuando tal vez el cliente le instruya
que ese inmueble se transmita por venta a un tercero. El fiduciario tiene que celebrar el contrato de venta de ese inmueble. Pero para que te des una idea, todos estos actos jurídicos en los que el fiduciario pudiera llegar a participar, que en un fideicomiso patrimonial pues son bastante poquitos, un acto jurídico, la firma del fiduciario en una venta de un inmueble que forma parte del fideicomiso, un tercero cuesta 5,000 pesos masiva de honorarios fiduciarios. O sea, no es relevante, ¿sabes? O, por ejemplo, en fideicomisos patrimoniales, cuando los constituyes, nosotros, yo particularmente les sugiero donde contraten, si deciden contratar un fideicomiso en la institución que sea, pídanle a su fiduciario, si es un fideicomiso patrimonial, firmar un contrato privado de fideicomiso donde pongan toda la información confidencial, al que ustedes aporten 1,000 pesos o la cantidad que sea para que nazca el fideicomiso, porque el fideicomiso tiene que nacer con algo de patrimonio, y si van a aportar inmuebles a ese fideicomiso, en un acto jurídico distinto, posterior a la constitución del fideicomiso, firmen con el notario la aportación de los inmuebles al fideicomiso. Y la razón es porque si yo constituyo el fideicomiso patrimonial, viene ahí el nombre de mis hijos, si voy a aportar acciones, inmuebles, dinero, tal vez cuánto voy a aportar, quiénes son mis hijos, qué porcentaje reciben si yo me muero, si yo me ausento o me incapacito, etcétera. Y toda esa información sensible queda en un documento privado entre el fiduciario y ustedes. Si ustedes desde el día 1 aportan inmueble a un fideicomiso, tendría que elevarse escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad. Entonces, toda esa información sensible quedaría inscrita en el registro público de la propiedad y no queremos. Es altamente riesgoso que su información y la de sus hijos esté en el registro público. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque, hablando de costos, cuando tú constituyes un fideicomiso, pagas un único pago por la elaboración del contrato o revisión. En Capital nosotros hacemos o revisamos el contrato de fideicomiso, tiene el mismo costo que lo hagamos aquí. Yo les sugeriría que se trabaje aquí en conjunto con un abogado experto o revisarlo de un abogado que lo haya hecho. Es un único pago de X cantidad masiva, dependiendo de la estructura, la complejidad de la estructura, y luego sí se paga un honorario de administración anual, dependiendo de cuántos bienes administra el fiduciario, que les decía, al ser un fideicomiso patrimonial que no tiene mucha operativa, suelen ser bastante accesibles. Se cotiza anual, se paga anualidad anticipada y es durante la vigencia del fideicomiso. Es lo que el fiduciario cobra por administrar y todo, y lo que tiene que ver con el cumplimiento de los fines del fideicomiso, son los honorarios del fiduciario. Y en el ejemplo que les ponía, no me he desviado, es un tema de costos. Si ustedes celebran este contrato privado, pagan el honorario de elaboración de contrato, un único pago, luego la administración anual, y en acto jurídico distinto, que cuesta 5,000 pesos masiva con el fiduciario, celebran un convenio de aportación de inmuebles. Esto es con un notario, ustedes elegirán al notario y el notario tendrá sus costos de escrituración, no hay pago de impuestos porque ustedes lo aportarían reservándose el derecho de pedir en cualquier momento ese inmueble, no hay enajenación para efectos fiscales, pero son 5,000 pesos masiva que pagas por un convenio de aportación de un inmueble y el valor agregado que te da es muchísimo, porque lo que se va a lograr con esto es que tu información sensible no esté en el registro público y te costó 5,000 pesos masiva de honorarios fiduciarios. Entonces, digo, si estás más interesada, encantada de tener una conversación para atender el caso en específico. Yo sugiero que quien esté interesado en constituir un fideicomiso así tenga una lista de bienes clara de lo que le gustaría aportar un fideicomiso para que a partir de eso se pueda emitir una propuesta de honorarios fiduciarios. Y ahí vienen costos generales, como el ejemplo que les ponía, la firma de un convenio de aportación de inmuebles. Vamos a dejar al final, no se preocupen, los datos de Melissa, precisamente para que tengan comunicación directa con ella y les pueda platicar con mayor detalle acerca de esta parte económica. Fíjate, hay dos puntos que me gustan mucho, dos preguntas de mi amigo Alberto Pérez Ortiz, desde Tijuana. Querido Alberto, ¿cómo estás? Quiero saludarte y gracias por estar aquí. Nos pregunta. ¿Se debe hacer un fideicomiso por fideicomitente o pueden ser varios fideicomitentes en el mismo fideicomiso? Y hay otra pregunta que del mismo Alberto, pero si quieres empezamos con esta querida Melissa. Claro. Sí, Alberto, la respuesta es sí, puedes tener varios fideicomitentes en un mismo fideicomiso, y lo que hace el fiduciario es llevar un registro de los bienes que cada uno de ellos aportó y también
de quién es el beneficiario de esos bienes que cada uno aportó y quiénes serían los fideicomisarios sustitutos de cada uno de esos participantes. Bien. Y hay otra pregunta que me gusta mucho de Beto, es independientemente de la obligación de la declaración patrimonial, como lo hemos estado platicando, los agentes aduanales somos responsables en caso de créditos elevados, ¿no? Casi me imagino, querido Beto, que estás por ahí de la reforma del 54, ¿no? A ley aduanera, otra importantísima reforma, ¿no? Por medio de un plan de fideicomiso, los bienes quedan protegidos de las acciones y o gestiones de cobro de autoridad o incluso del embargo de cuentas bancarias. Antes de pasarte el uso de la voz, querida Melissa, definitivamente este es un punto importante, Beto, en el sentido de si empezamos con lo de la declaración de evolución patrimonial, es porque si desde este momento fideicomitimos y nos acercamos con Melissa para hacerlo, consideramos. Todavía no se ha llegado al formato final ni a las fechas en las que se tendrá que presentar de forma definitiva esta declaración para efectos del 2027. Sin embargo, de entrada, sí suena definitivamente declarar los derechos que se obtienen a partir de este contrato de fideicomiso, ¿no? Los derechos como tal de haber aportado los bienes, al ser un activo, seguramente se van a tener que declarar. Y si se declaran, bueno, ahí es en donde el SAT ya tiene conocimiento de esta situación en cuanto a los bienes que tienes y que han sido fideicomitidos, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, quisiera ver qué piensa nuestra estimada Melissa. Yo de entrada les diría, si bien es cierto, no es una barrera imposible para el Servicio de Administración Tributaria de brincar o de destruir para llegar a los bienes, sí la obstaculiza. O sea, no, digamos, una cosa es tener el bien completamente a la vista en un registro público, inscrito en un registro público de propiedad, y otra cosa es tenerlo fideicomitido en favor de fideicomisarios que pueden ser los propios hijos, como ya lo dijo Melissa, los familiares, entre otros, y ahí es en donde se empieza a obstaculizar la posibilidad de que se llegue al inmueble. Posiblemente se embargarían en principio los derechos, en este caso fiduciarios, ¿no? Pero de entrada, o sea, lo que te quiero decir, Beto, al menos en mi opinión, si bien no es porque no existe al día de hoy y la legislación no podría ir en contra de los intereses del Estado al final del día, ¿no? Si hoy es cierto que no se cuenta con una figura que nos pueda garantizar esto que tú mencionas, sí es parte de la estrategia en razón a esto del 54 que tú bien comentas, ¿no? Al menos en mi opinión, por supuesto que empieza a obstaculizar el poder llegar a los bienes. ¿Qué opinas tú, querida Melissa? Sí, justo así es, Antonio. Mira, si hoy yo busco la relación patrimonial de Melissa, yo puedo encontrar que a su nombre tiene cuentas bancarias, tiene tal inmueble que creo que vale unos, no sé, 15 millones de pesos que está aquí en Palmas. Puedo obtener mucha información de los bienes de los que es titular Melissa. Si yo constituyo un fideicomiso y ya esos bienes que aporté, como no van a estar a mi nombre, están a nombre de un banco, si yo voy al registro público, ya no encuentro que el inmueble de 15 millones de pesos en Palmas es de Melissa, es de Capital Bank por cuenta de un fideicomiso. Entonces, si yo tengo un litigio en mi contra o veo un riesgo laboral donde en ese litigio o en esta controversia van a lo natural por el litigio es que señalen en algún momento bienes a nombre de Melissa para embargarlos, no los van a encontrar. O sea, si buscas bienes de Melissa, no los vas a encontrar. Eso es algo muy valioso. Por eso sí es una primera barrera. Si avanza este asunto de litigio y demás, o si Melissa estuvo realizando actividades ilícitas y entonces la UIF está revisando a Melissa y manda un oficio, la UIF a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y pide información sobre Melissa, incluyendo fideicomisos, pues la institución nos va a entregar. Ya estamos hablando de temas que no son del foro de las personas que están aquí participando y escuchándonos.
finalmente sí logras, para efectos prácticos y de un empresario o de gente profesional como ustedes, que no estén los bienes a su nombre y en primera instancia no se puedan señalar para embargo. Entonces coincido Suena, con Antonio. suena muy bien esa parte, porque claro, es que hoy dejaron muy desprotegidos, Melissa, como ya lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, dejaron muy desprotegidos en principio a los agentes aduanales con esta reforma, no solo con la obligación de presentar esta declaración, sino también al quitarles excluyentes de responsabilidad que el día de mañana pudieran, pues prácticamente responder casi por todo, ¿no? No solo por artículo 54, sino también por artículo 53 como responsable solidario, ¿no? Ojo, Sí, artículo 54 responsable directo, solidario, artículo 53 que un poco es a lo que se refiere Beto, y eso preocupa. Y hoy vemos, en esto que tú nos estás platicando, una excelente herramienta, ¿no? Un excelente camino para, así empezamos, ¿no? Para proteger el patrimonio. Ahora, ya nos comentarás, pero a mí se me ocurre, Alberto Pérez, en su carácter de fideicomitente, fideicomite sus bienes contigo, Melissa, y designa a los fiduciarios que pueden ser sus hijos, sus herederos, quien sea, ¿no? Su esposa, en fin, quien tenga que ser, y, eh, y conserva los derechos fiduciarios, ¿de acuerdo? ujú. Esos Sí, derechos, esos derechos, si él como agente aduanal tuviera que responder al SAT, finalmente esos derechos un día se pueden transmitir, ¿estamos de acuerdo? Con tal de, ¿qué opinas al respecto? sí, sin duda. O sea, Alberto puede aportar el patrimonio, quedar con derechos fideicomisarios sobre este, pero si el día de mañana sentimos que hay un riesgo, renuncia él a sus derechos fideicomisarios en favor de quien haya determinado como sustitutos. Eso puede suceder. Tal vez se dé una enajenación para efectos fiscales. ¿En qué sentido? Sería una renuncia, una donación de derechos fideicomisarios, digamos, a través del fideicomiso, que estaría exenta de ISR si fuera hacia su cónyuge o sus descendientes en línea recta por consanguinidad de adopción. Exento ISR en el caso de inmuebles, el impuesto de adquisición de bienes inmuebles se detonaría porque alguien más adquiere derechos sobre inmuebles, si es que este patrimonio está conformado por inmuebles. O sea, sería un paso adicional que habría que revisar el efecto fiscal, pero que es muy positivo en caso de que Alberto ya no quiera tener nada de patrimonio ni derechos fideicomisarios a su nombre para que no los puedan atacar. Ahí hay un punto, ahí hay una ventaja bien interesante en lo que acabas de comentar, y qué bueno que me corregiste porque yo estaba diciendo derechos fiduciarios, pero son derechos fideicomisarios. En el caso del fideicomitente, en este caso, los agentes zonales que aportaran estos bienes al fideicomiso. Pero ahí está Beto, ahí está el caminito que creo que puede ser muy positivo, además de todos los beneficios, incluso financieros, que nos acaba de platicar Melissa, como dar en arrendamiento, como explotar todos esos activos administrados por la fiduciaria, querida Melissa. Dice Diana Blanco. Muchas gracias por este webinar. Al contrario, es atendiendo a sus necesidades. Dice, tengo algunas preguntas para la licenciada Melissa. ¿Existe algún mecanismo de la fiduciaria que solicita el fideicomitente para administrarle los bienes o recursos? Es decir, ¿de qué manera la fiduciaria evalúa si otorga o no el servicio solicitado? ¿Hay rangos de rentabilidad que maneje conforme al tipo de bien? Gracias. ¿Cómo lo ves, querida Melissa? Sí, sí, nosotros no tenemos un monto mínimo establecido para constituir un contrato de fideicomiso. Nosotros no buscamos ni somos partícipes de los intereses que genera o rendimiento que genere cualquier recurso en el fideicomiso. Somos un prestador de servicios, un administrador, cobramos un honorario por nuestros servicios y no. Vaya, tenemos clientes que tienen fideicomisos donde nacieron con 1,000 pesos y van apartando de tiempo en tiempo porque quieren pagar la educación de sus nietos, por ejemplo, desde este tipo de clientes hasta clientes con un patrimonio muy consolidado y pues muchísimo valor, ¿no?
no es no hay un monto mínimo, no tiene que ver con la rentabilidad de ingresos de los recursos recibidos. Y importante, nomás un poco complementando lo que decías, Antonio, muy valioso, recuerden que si aportan bienes a un fideicomiso, y esos bienes son recursos, ese dinero les sigue generando rendimientos, que esos rendimientos son total y completamente del cliente. O sea, el fiduciario solo abrirá el contrato bursátil, ustedes aportarán la cantidad de dinero que determinen para que ese dinero en el tiempo les vaya generando rendimiento y forme parte de toda esta masa de bienes que ustedes van a suceder a quienes ustedes determinen. Fíjate, al respecto, ahora que hablas de una sucesión, también me voy a brincar tantito una pregunta que hizo Humberto Reyes, que también me parece bien interesante. Dice, ¿un fideicomiso puede complementar un testamento o lo sustituye? Un poco lo que comentabas ahorita, ¿no? De la sucesión. Muy interesante la pregunta. Y gracias, Humberto. Mira, gracias por tu pregunta. Yo soy de la idea de diversificar. Siempre me ha gustado y eso es algo muy personal, ¿no? Pero creo que da mucho, o sea, es muy positivo en nuestra vida. Yo creo que es complementario el testamento al fideicomiso. Así lo veo yo. ¿Qué pasa? Un fideicomiso aportas todos los bienes que son de tu propiedad que quieres que se sucedan a tus hijos y que se reciban de forma controlada y ordenada. Donde yo veo mucho valor agregado en eso por todo lo que ya hemos platicado en este foro. Donde tal vez no veo valor agregado, ¿qué no aportaría yo a mi fideicomiso? Y entonces lo dejaría en mi testamento, porque imprescindible tener testamento todos, a pesar de tener fideicomiso, porque podemos tener bienes a nuestro nombre que mañana no nos dé tiempo de aportar al fideicomiso o no queramos, entonces eso se van a heredar a nuestros herederos vía testamento, ¿no? ¿Qué no aportaría yo a un fideicomiso y dejaría en un testamento? La colección de relojes, tienes que tener la factura y endosarla en propiedad al fiduciario para que el fiduciario sea dueño, pero pues el reloj lo vas a mantener tú, entonces en calidad de depositario tú tienes ese bien mueble. Lo mismo podría ser obras de arte. Las obras de arte son para apreciarse y para disfrutarse. El fiduciario tiene, que obviamente nosotros tenemos archivos, bodegas, tenemos contraincendios y todo esto que tiene un banco normalmente para resguardar bienes de valor, pero pues una obra de arte resguardada en una bóveda que tiene que tener un clima especial y todo no hace ningún sentido, salvo que tú digas, yo no quiero que la vendan, entonces endosas en propiedad la factura al fiduciario por cuenta de tu fideicomiso para que se vuelva el titular, pero te designamos depositario y la obra de arte la tienes en tu casa. Habrá que valorar si vale la pena hacer eso, ¿no? Bienes muebles como coches antiguos, colecciones de relojes, joyas, etcétera, tal vez yo no los aportaría a un fideicomiso, digo, salvo que sea algo muy de mucho valor para ustedes, y eso se heredaría vía testamento. Entonces, volviendo al punto, si tú te quieres evitar cuando hay un fallecimiento, este juicio sucesorio testamentario que lleva meses, que tienes que contratar a un abogado de lo familiar, que tiene que llegar una sentencia donde el juez determina cuál es la más hereditaria, la lista de bienes, que hay una albacea que tiene que encargarse de que se entreguen esos bienes a los diferentes herederos, esos bienes los heredas vía testamento. Si te quieres evitar todo eso para los inmuebles, recursos, acciones de tu empresa, etcétera, y mantener control, los aportas a tu fideicomiso. Entonces son complementarios. Buenísimo, pues ya quedó completamente aclarado. También hay por aquí una pregunta de Ana López. Dice, ¿a qué se refieren cuando hablan del estado de salud? ¿Tiene algún beneficio fiscal el uso del... Son dos preguntas, ¿no? El estado Uh de -huh. salud, a qué te referías, Melissa? Y Sí, dos, segunda pregunta es si tiene algún beneficio fiscal el uso del fideicomiso. Ana López. sí. Ana, el estado de salud me refiero a que yo como persona física que soy me puedo morir, me puedo enfermar o puedo tener un accidente o me puedo ausentar. En el caso de estado de salud, me puedo enfermar o puedo tener un accidente. Todos pensamos que nos vamos a morir, pero no nos detenemos a pensar que nos podemos enfermar. Y si yo soy una persona que mantiene mi casa o cuestiones así, o quiero suceder mis bienes, si yo me enfermo y no puedo hablar, me quedo en ejemplo, en un estado vegetal,
mis bienes vía testamento no se pueden entregar porque no he fallecido. Para que los bienes se entreguen vía testamento, tuviste que haber fallecido. Pues no he fallecido, estoy enferma. Entonces esos bienes se quedan congelados, o sea, se quedan sin ser utilizados. Todos los bienes a nombre de Melissa que se enfermó, tuvo un accidente y no puede gobernarse por sí misma, no puede hablar. Por eso se sugiere que cuando tú si aportas bienes a un fideicomiso, se considere qué va a pasar con esos bienes si te quedas en este estado, ¿no? Al ser el fiduciario el titular de esos bienes que aporté, puede disponerlos, como yo haya puesto en el texto del contrato, en caso de que yo me enferme o tenga un accidente. A eso nos referimos con estado de salud. Y la segunda pregunta es, ¿qué beneficios fiscales tiene? Realmente es un mito también que a través de un fideicomiso puedes sustraerte de la obligación de pagar impuestos o algo, que yo sé que tu pregunta no va por ahí, pero me gustaría aprovechar el foro para aclararlo. Eso no pasa, no sucede así. Más bien, ¿qué si logras? Si yo aporto un fideicomiso, un bien, y me reservo el derecho de pedir que se me regrese en cualquier tiempo, no se entiende que lo estoy vendiendo. Conforme al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, la fracción quinta te dice que en la medida en que alguien que aporte un inmueble a un fideicomiso y se reserve el derecho de pedirlo de regreso en cualquier tiempo, no se da una enajenación para efectos fiscales. Al contrario, no se da una enajenación para efectos fiscales. O sea, no estoy vendiendo el inmueble porque yo misma puedo ser la beneficiaria o incluso puedo poner a un beneficiario distinto, a mi hijo, pero en la medida en que me reserve el derecho de pedirlo de regreso, no se da la enajenación para efectos fiscales. Por lo tanto, no hay un pago de impuestos de los bienes que yo aporto al fideicomiso a la hora de la constitución. Si yo fallezco, por ejemplo, y los van a entregar a mis hijos, esos bienes, hoy como está la ley del ISR, están exentos porque lo reciben por herencia mis hijos. En el caso de los inmuebles, si hay un impuesto que no es el del ISR, que es el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, impuesto local, que se llama, le llamamos comúnmente ISABI, ese ISABI mis hijos lo van a tener que pagar cuando reciban ese inmueble que yo les dejé vía fideicomiso. Pero igual lo pagarían si se los dejo vía testamento, si se los dono el día de hoy, si lo compran el inmueble ellos o si lo reciben vía fideicomiso. O sea, el ISABI es un impuesto que no te lo puedes quitar cuando tú adquieres un inmueble porque lo compraste, porque te lo donaron, porque te lo heredaron, etcétera. Entonces, ahí hay un beneficio, digamos, de que no se cause impuestos por tener esta estructura en la medida en que te reserves el derecho que se te regrese lo que aportaste. Buenísimo. También aquí hay una pregunta bien interesante. Salvador Larrea nos dice, un inmueble en donación con usufructo vitalicio, que es una figura que se está utilizando desde hace algún tiempo, desde hace ya algunos años, muchísimo, un poco para heredar en vida, ¿no? El tema este de donación con usufructo vitalicio, en donde normalmente el papá dona al hijo, pero se queda con el usufructo hasta que muera, ¿no? También, dice Salvador, ¿también podría entrar en un fideicomiso? Y la nuda propiedad, que es lo que se quedó la persona que hoy es titular de ese inmueble, perfectamente se puede aportar un fideicomiso y se establece que el fiduciario reconoce el usufructo vitalicio otorgado sobre ese inmueble. Este escenario que mencionan es un escenario muy común, es bueno para quien tiene un hijo que es mayor de edad y que es susceptible de recibir la titularidad y el papá quedarse con el usufructo. Lo que no controlas ahí probablemente es qué pasa si fallece el hijo, ¿no? O sea, la titularidad la tiene hoy el hijo, pero si el hijo fallece, entonces no resuelves este tema de controlar que si el papá no está, los hijos puedan heredar, o sea, los nietos del quien tiene el usufructo puedan heredar ese inmueble, ¿no? Y que se les entregue cuando tengan la capacidad de recibirlo, que a lo mejor no va a ser a los 18 años, a lo mejor es a los 25, 30, no sé, cada quien tenemos nuestras ideas, ¿no? La respuesta es sí, ¿cierto? La, Entonces, la respuesta es sí. y fíjate cómo, Melissa, nos das esta gran posibilidad, ¿no? En donde hay una donación, usufructo vitalicio, pero de cualquier manera el bien, que hoy es producto del usufructo, eh, se puede fideicomitir para ver y salvaguardar los derechos de las siguientes generaciones, proteger los derechos de las siguientes generaciones, lo cual suena también bastante bien. Hay por aquí otra pregunta de Diana Blanco. Dice, en el caso de que ya la fiduciaria esté administrando un bien, ya con RFC, este fideicomiso,
pero el fideicomitente decida volver a administrar sus bienes, un poco lo que ya dijiste, ¿existe alguna penalización, digámoslo así, por este cambio de decisión? No, en absoluto. Bueno, primero mencionar que el fideicomiso puede tener RFC o no tenerlo, ¿eh? Usualmente en los fideicomisos patrimoniales el fideicomiso no tiene RFC propio. No es necesario a veces, ¿no? Habrá que ver el caso en específico. Y la respuesta no, no existe ninguna penalización. Somos unos administradores de los bienes y actuamos por instrucciones de nuestros clientes. Si el cliente hoy aportó un inmueble y decide que está a nombre del fiduciario por cuenta de su fideicomiso, está muy bien. Si mañana decide que ya no, ese inmueble en específico, simplemente se firma un convenio de reversión. Tiene que ser en la escritura pública porque es un inmueble, ¿eh? Pero si fueran acciones no se necesita en escritura pública. Se firma, le instruye al fiduciario, regresa este inmueble en específico y el fiduciario le regresa la titularidad y ya está. O sea, nosotros no determinamos en absoluto cosas distintas con los bienes que son de los clientes. El cliente decide qué hacer con ellos y ninguna penalización en absoluto. Padrísimo. Em, Fausto Gallegos nos dice, este también es un tema delicado últimamente, ¿no? Para ley antilavado, el fideicomiso declara el arrendamiento, ya que se considera que no soy yo, entendiéndose por fideicomitente, quien lo renta, ¿no? Porque está administrado por el fideicomiso. Y también, ¿qué te parece, mi querida Melissa, si de una vez aprovechamos el tema para hablar un poquito entre los dos del tema de beneficiario controlador, ¿no? Adelante, por favor. Por supuesto. Entiendo que Fausto se refiere a que el fideicomiso está rentando un Así inmueble es, con así es. RFC propio y la actividad vulnerable que eso significa y, Así o, es, el alta, ajá, el alta del arrendamiento. La así es. respuesta es, la persona que aporte el inmueble al fideicomiso, si bien se va a rentar a través del fideicomiso, el alta de la actividad vulnerable la da el fideicomitente. Es obligación del fideicomitente hacerlo, porque el fiduciario, si bien tiene el RFC, recibe las rentas, recibe el recurso, paga el impuesto, pero es un administrador. Hay una jurisprudencia al respecto que dice que si bien un fideicomiso puede tener RFC propio y está obligado al cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual, por cierto, se hace a través de la contratación de un contador o despacho contable que el cliente determina, lo contrata el fiduciario para que de cumplimiento de las obligaciones fiscales y el alta de fideicomiso en el SAT. Esta jurisprudencia dice que si bien el fideicomiso puede tener RFC propio, los obligados finales al cumplimiento, no de la actividad y del pago de los impuestos, pero sí responsables, son las partes del fideicomiso, o sea, el fideicomitente. Entonces, para el efectos del alta de la actividad vulnerable, sería el fideicomitente. Sí, yo ahí coincido porque si bien es cierto con quien se celebra el contrato, ya lo dijiste, Melissa, es el propio fideicomiso en su carácter, digámoslo así, de arrendador con el arrendatario que corresponda, porque esa duda se ha tenido desde que la ley antilavado entró en vigor en 2013, ¿no? Entonces, yo coincido plenamente que con independencia de lo que pudiera llegar a recaer de obligaciones a la fiduciaria, yo como fideicomitente no me la jugaría, ¿eh? O sea, yo presentaría definitivamente el aviso para evitar, eh, o- es que mucha gente ha dicho, no, es que el fideicomiso para efectos de la fiduciaria, para efectos de la ley es quien está en la posición de arrendar, y ahí está la actividad vulnerable de la fracción 15 de la LFP sí, pero yo coincido plenamente contigo, Melissa, el fideicomitente me parece que no valdría la pena que se quitara de esa obligación o que se olvidara de esa obligación, porque también es cierto que un poco ley antilavado es follow the money, ¿no? Entonces, ese bien que hoy está fideicomitido y por el cual se está cayendo en una actividad vulnerable, finalmente tiene que ver con los recursos con los que se obtuvo en principio el bien para después ser fideicomitado y siendo fideicomitado ser arrendado, ¿no? Entonces, el seguimiento del recurso para determinar que los recursos no son de procedencia ilícita, que incluso ya tú citaste por ahí una jurisprudencia, hay otra en esos términos para probar que los bienes no son
de procedencia ilícita. Incluso la ley de amparo se modificó hace poco en la parte específica de la suspensión relacionada con recursos de procedencia ilícita. Por seguir el dinero, la línea del dinero, coincido, fideicomitente, valdría la pena que se diera de alta y que presentara los avisos. ¿Qué hay, para complementar un poquito, qué hay respecto de beneficiario controlador en los casos que tú tienes, en donde finalmente pareciera que la fiduciaria otra vez da la cara, pero atrás hay beneficiarios controladores, ¿no? ¿Crean, Melissa? Sí, así es. De hecho, me gustaría precisar que hay dos figuras relacionadas con esto que bien mencionas, Antonio, y coincido contigo, de ver de dónde se originó el dinero para el inmueble que se aportó al fideicomiso y quién es el propietario real, que esta es la primera figura. Para efectos de disposiciones aplicables relacionadas con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que aplica a los bancos, las disposiciones de materia de prevención de lavado de dinero, se habla de una figura que es propietario real, que es esta persona que en específico en personas morales ejerce o es titular del 20% más de las acciones de una persona moral para efectos de disposiciones de lavado de dinero. En cuanto a personas físicas, pues el propietario real de los bienes que se administran en un fideicomiso, en temas de lavado de dinero. Y en temas de beneficiario controlador, como bien mencionas, esta disposición que a partir de enero del 2022, me parece, ¿no? Entró en vigor, ya no recuerdo bien las fechas, pero ya tenemos un rato con ella. Es una disposición fiscal que regulada en varios artículos. Esta disposición de beneficio controlador te habla de quien ejerce el voto, el derecho del voto de 15% más de la tenencia accionaria de una persona moral. Y la intención es llegar a conocer quiénes son las personas físicas que están atrás de toda una estructura accionaria de una persona moral, ¿no? Y en el caso de personas físicas, para efectos de aportación de bienes, un fideicomiso de una persona física, pues evidentemente el beneficiario controlador de esos bienes, pues es la persona física. Los dos buscan identificar al beneficiario final de este patrimonio que se administra a través de un fideicomiso. Es una disposición que nos ha costado trabajo, clientes y fiduciario, porque requiere bastante información de estas personas físicas, llegar a identificarlas, pero incluso del cónyuge, ¿no? Con el acta de matrimonio y la identificación del cónyuge de quién es el beneficiario controlador. Y no nos, y digo, me incluyo, no nos gusta entregar esta información, ¿no? Pero ya es una obligación que no podemos evitar. Definitivamente. Y finalmente, en caso, déjame decirlo así, finalmente y con independencia de que la ley pudiera llegar a ser oscura, que para eso están las jurisprudencias, como bien lo señalabas, independientemente de que pudiera interpretarse de forma, me pasa mucho, querida Melissa, que de pronto el empresario, los abogados de los empresarios interpretan a la letra, ¿no? Con el significado de las palabras y no necesariamente de forma hermenéutica, no necesariamente yendo al espíritu de la norma, a la exposición del motivo, de la razón, del por qué se está implementando una determinada regulación. Y me parece que en la medida en que sigamos haciendo interpretaciones a rodilla, ¿no? Y sin meternos al fondo de lo que está buscando el fisco, que además, más allá del fisco, nos ha quedado claro que deviene de los estándares internacionales, ¿no? O sea, es algo que está predominando en el mundo y los trusts en Estados Unidos y los fideicomisos en otros lados, estas figuras están siendo igual de reguladas porque más allá de una legislación local, pues esto atiende a tratados y estándares internacionales, porque el lavado de dinero es transnacional, ¿no? El crimen organizado está siendo transnacional, los actos de terrorismo están siendo transnacional, y el sistema financiero, pues como tú bien mencionabas, la ley de instituciones de crédito, bueno, pues es una situación por la que pasan todos estos recursos que son al final del día procedencia ilícita. Entonces, más allá de que sea México o no, pues es un estándar internacional y así habrá que interpretarlo. De otro modo, o sea, si en la vía administrativa no presentamos el aviso, se me ocurre como fideicomitente porque se cree que es la fiduciaria, o ponemos a los accionistas o a algunas, a los comités, vamos a pensar del fideicomiso como
beneficiarios controladores, con tal de no salir en la foto quienes son los verdaderos propietarios de los bienes, de los recursos que tú bien señalabas. Mira, si no sale en la vía administrativa, va a salir en la vía penal, como bien lo sabemos tú y yo, querida Melissa, en una carpeta de investigación van a seguir otra vez cada uno de los eslabones dentro de la cadena comercial, dentro de las actas constitutivas, y pues le van a ir pasando todos, ¿no? A la averiguación previa. Y de ahí que se llegue a los beneficiados finales, aun y cuando existan testaferros, ¿no? Aun y cuando existan por ahí prestanombres. Entonces, es lo que yo siempre le digo a mis clientes. En la vía administrativa, para efectos de WIF, para efectos de SAT, para efectos fiscales, etcétera, a lo mejor servirá un poco hacer las interpretaciones estas a modo, pero recordemos que cada vez más se están siguiendo todos estos asuntos en materia penal, ¿no? Entonces habrá que tener cuidado al respecto. ¿Cómo te contactamos, querida Melissa? Muchas gracias por darnos a conocer este tema que de pronto lo escuchamos, pero no sabemos bien a bien de qué se trata, cuáles son los beneficios que ya nos explicaste que son, me parece que son exponenciales, están muy interesantes. Si quisiéramos contactarte, si Capital nos pudiera ofrecer estos servicios, ¿cómo le hacemos? Ah, con todo gusto. En la mina que están viendo ahora está un correo de fiduciario arroba capital.com. Si me permites, me gustaría compartirte esta presentación, una versión un poco más extendida que tiene 2 láminas más, si quisieras circularla entre los participantes para que Claro. puedan tener esta información si les interesa, encantada de compartirla. Eh, no sé si a través de esa comunicación les pueda yo poner, me permiten, mi correo electrónico, teléfono, datos de contacto para que puedan acercarse si están interesados y encantada de platicar con ustedes. Digo, mi correo es mdelacerda@capital.com, el teléfono de conmutador que viene en la página de internet de Capital, ahí viene la extensión de fiduciarios, la 2929, y con todo gusto podemos atenderles, ¿no? ¿Eh? Feliz de hablar con ustedes. Meli, déjame repíteme tu cuenta de correo porque la voy a poner aquí en el chat de la sesión, por Ah, favor. con todo gusto, es mdelacerda@capital.com. @capital. Com. Y también Mm, Teléfono, un si quieres, te lo doy. Ajá. fiduciario @capital, ¿ese también es o no? Ajá, ese es un correo donde todo mi equipo está en esa lista de distribución y yo también, y atendemos a los clientes también por ese medio, encantado. ¿Cuál es tu WhatsApp o el WhatsApp correspondiente? Ese es mi número personal, te lo doy ahora, es el 55 Sí, 37 27 sí, 1964. ese es WhatsApp, ¿no? Ajá, es Sí. WhatsApp y es mi teléfono personal, mi número de celular, que estoy, por supuesto, este, feliz de compartirlo con ustedes por si quieren tener una comunicación más directa conmigo. Listo, así nos vamos. No sé si quisieras agregar algo importante para cerrar esta sesión, querida Meli. Desde luego agradeciéndote de antemano que hayas estado con nosotros y nos hayas brindado toda esta información. Y te confirmo que terminando esta sesión se va a enviar la presentación a todos los participantes, Meli. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por su interés. Gracias a ti por permitirme participar. Y estoy a sus órdenes, lo que necesiten con todo gusto. Muchísimas gracias a todos, muy amables, que pasen una excelente mañana, tarde y seguimos en comunicación. Gracias otra vez, Melissa, un abrazo fuerte. Gracias, igualmente. Hasta luego, buen día.